Les invito a que vayan abriendo sus Biblias en el libro de Primera de Pedro, capítulo número 5. Antes de nada, ¿hay alguien que nos visite por primera vez? No segunda ni tercera, sino primera vez. Dios le bendiga. ¿Cómo se llama? María del Mar. Bienvenida. Que Dios la bendiga. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien. No nos olvidemos luego de saludar a nuestra hermana. Puede tomar asiento. Permítame dejarle los anuncios, en lugar del final, dejárselo ahora, que están todos aquí. Quería decirles que esta semana, y ruego que me presten atención y no estén hablando, por favor, uno con el otro, para que no hayan distracciones. El martes a las 7 de la tarde, como siempre, tendremos el estudio de la palabra. Por edades, esto será el martes, y no tenemos reunión hasta el domingo. Del miércoles al sábado vamos a estar haciendo algunas obras de reparación en la iglesia, pintando y arreglándola y colocando unos ventiladores que nos han donado a la iglesia, y gracias a los hermanos que lo han hecho, para ir acondicionando todo para la boda que tendremos el domingo. El domingo la reunión será una boda, ¿vale? Y será a la 1, escúcheme bien, a la 1 de la tarde será la reunión. Esto es el próximo domingo. Y luego nos quedaremos al final, pues, a comer todos juntos, celebrando ese tiempo tan especial de la boda. ¿Lo escucharon bien, hermanos? Martes estudio bíblico y luego es el domingo. A todo esto quiero decir, hermanos, que en este momento tal vez no están trabajando y tienen tiempo, si quieren ayudarnos a desentar un poco la iglesia de miércoles al sábado, o al viernes estaremos trabajando, pintando. Al final de la reunión, si es tan amable, le dice algo al hermano Ernesto. Y también necesitaríamos para ese día de la boda, como ayuda vamos a hacer algo después de la boda. Generalmente nos amontonamos ahí dentro. Eso no va a ser el domingo, sino que saldremos fuera después de la celebración, salvo los novios, no sea que se nos escape. Y luego nos van a dar 10 minutos para preparar mesas y acondicionar todo esto. Y necesitamos como 10 personas que quieran estar dispuestas a servir ese día, para que nadie se levante a buscar allí, sino que se le servirá la comida tranquilamente en su mesa. Esto será el próximo domingo. Así que si alguien quiere colaborar en ese sentido, ayudando a servir, se pone en contacto después con nuestro hermano Ernesto. Amén. Así ya no me vuelvo loco dando los anuncios si se me olvida o no se me olvida. Muy bien, tienen su Biblia abierta en Primera de Pedro, ¿cierto? Manténgala ahí en el capítulo número 5, que luego vamos a leer un pasaje que durante semanas hemos tomado como referencia. Gloria al Señor. Como digo, comencé hace un par de semanas ya, esta es la tercera semana, con una serie de reflexiones que tienen que ver, y ustedes recordarán, con cerrar la puerta de nuestra casa. Era una forma simbólica de decir, no le demos lugar en nuestra vida a esos enemigos espirituales que quieren dañar nuestra vida. Y mencioné 3 de ellos que a estas alturas usted se lo sabe de memoria. Si le dijera cuáles son esos 3 enemigos que la Biblia nos enseña, rápidamente usted me va a decir, bueno, es el diablo, es el mundo y es la carne. Y hemos estado hablando sobre sus propósitos, sobre su forma de trabajar, y cómo enfrentarlos de acuerdo a las Escrituras, no de acuerdo a la última película o novela de terror que usted vio, o no de acuerdo a lo que le contó determinada persona. Nuestra fuente de revelación divina se encuentra en la palabra de Dios, y es a través de ella que nosotros encontramos las instrucciones que necesitamos para enfrentar los enemigos espirituales en esta vida. La semana pasada comenzamos a hablar de uno de ellos, de los más comunes, que era el diablo. Pero en esta mañana quiero empezar de otra manera. Quiero empezar esta reflexión exaltando la grandeza de Dios. Y lo hago de esta manera y deliberadamente porque cabe la posibilidad que al mencionar durante semanas estos enemigos, usted le dé más importancia de la que ellos tienen realmente. Y sí, son enemigos que hay que tener en cuenta, la Biblia nos lo dice, pero mucho mayor y superior es Dios, es su grandeza y es su poder. Por eso debo empezar en esta mañana exaltando su grandeza. Ya la Biblia nos advierte de estos enemigos y nos deja ver sus efectos en la vida del creyente
y la importancia también de no ignorarlos, porque eso es lo que dice la Escritura, y mantenernos en una actitud de alerta ante ellos. Pero quiero que tengas siempre en cuenta, hermanos, que en medio de todas las circunstancias de su vida, sean estas circunstancias, por ejemplo, batallas, luchas, ataques espirituales que los hay también, tentaciones, estrategias del enemigo y toda esta serie de cosas que hemos venido hablando, tenga presente siempre ante todo eso la preeminencia y la grandeza de Dios sobre todas las cosas. Debe tener siempre esto en cuenta, ¿vale? ¿Qué significa la preeminencia? En palabras sencillas, para poder entenderlo, significa que Dios siempre es lo más importante. ¿Usted lo cree? Eso no sonó muy... ¿Lo cree o no lo cree? Dios siempre es lo más importante en influencia, en autoridad y en poder. Dios siempre es lo máximo. No hay nadie como Dios. No hay autoridad ni poder como la de Dios. Por muchos enemigos que mencionemos y hablemos de ello, tenga siempre esto presente. Y los atributos y nombres de Dios que encontramos en la palabra nos recuerdan esta gran verdad. Verdad que nosotros no podemos olvidar bajo ningún concepto. Y vuelvo a repetir lo que dije anteriormente. Quizás al hablar durante algunas semanas sobre los enemigos, usted comience a darle demasiada importancia a ellos. No digo que los ignore, pero saben, ellos no son lo más importante. De hecho, son enemigos que han sido derrotados ya, dice la palabra. El importante sobre todas las cosas es el Señor, es el Dios Todopoderoso. La Biblia nos habla de sus atributos como el Dios omnisciente, todo lo sabe, todo lo puede, por eso es omnipotente. Él está presente en todo lugar, por eso es omnipresente, es inmutable, es eterno, es santo, es justo, es soberano. Son atributos que tiene Dios y que la palabra nos enseña. Él es verdadero, es bondad, es amor, es sabiduría. Dios es misericordioso, Dios es perfecto, fiel, creador. Dios es fuente de vida y gozo. Dios es refugio, amparo, fortaleza, roca firme. Dios es principio y fin de todo. Dios es consejero, Dios de paz, altísimo, vencedor. Y la lista puede continuar de todos los atributos que hablan, que declaran acerca de la grandeza y del poder de Dios. Tenga esto siempre en mente por encima de todas las cosas. Y todos estos nombres revelan a aquel en quien nosotros hemos creído. Todos esos atributos que he mencionado revelan a aquel que nos ha dado la victoria sobre nuestros enemigos espirituales. Y Él vive en nosotros por medio de su Espíritu Santo. ¿Lo creen, hermano? Si usted le ha entregado su corazón a Jesucristo, quien vive ahí es Dios mismo en usted. Él está en su corazón, Él está en su cuerpo, en su interior. Este Dios poderoso, el cual exaltamos en esta mañana, habita dentro de usted. Y Él nos ha dado la victoria sobre cualquier enemigo espiritual. Primera de Juan 4:4 dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Romanos 8:37, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y dice la palabra Primera de Corintios 15:57, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria, no la derrota, no la confusión, no la frustración. Dice la palabra, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En todos estos pasajes y muchos más que pudiera mencionar, hay un denominador común. Estos pasajes nos dicen que nuestra victoria está en el Señor, está en Dios. Y teniendo esta verdad presente, hermano, que debemos mantener siempre activa nuestra mente, esta verdad acerca de Dios nos recuerdan que nuestros enemigos, llámese como se llame, ya han sido derrotados en la cruz del Calvario. Y que en Cristo Jesús tú puedes hacerle frente. ¿Me estás escuchando? Puedes hacerle frente a estos enemigos y ganar las batallas que tengas que enfrentar, sea con el diablo, sea con la carne o sea con el mundo. Y esto no es una posibilidad entre mil. Como a veces hablando de muchas cosas, bueno, siempre cabe la posibilidad, o eso es una posibilidad entre 1000 o 1.000.000. No, esto no se trata de posibilidades, se trata de una realidad. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario no fue una posibilidad, fue una realidad. Y Cristo derrotó a nuestros enemigos. Así que su victoria es nuestra victoria. ¿Lo creen?
es nuestra victoria. Teniendo esto claro en nuestra mente y en nuestro corazón, entonces cuando sientas, porque esto nos pasa a todos y si no te ha pasado te pasará, pero yo creo que ya todos hemos atravesado por momentos de ese tipo, cuando sientas que estás atravesando por un valle de tentaciones por parte del enemigo, porque el enemigo es el tentador, él es el que tienta, dice la palabra. Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado tampoco, pero sí el enemigo de nuestras almas, llamado Satanás el diablo, él es el tentador. Cuando atravieses un valle de tentaciones por parte del enemigo, donde él te está seduciendo a hacer algo indebido, en cualquier área de la vida, ya sea física, moral, social, mental o espiritual, cuando estés sintiendo los ataques del diablo que vienen como dardos que caen sobre tu vida, así lo dice Efesios capítulo 6 y versículo 16, cuando los conflictos internos, porque todos tenemos conflictos internos, aunque usted lo niegue, aunque usted diga, no, eso a mí no me pasa, todos tenemos conflictos internos. ¿Qué clase de conflictos? Aquellos que tienen que ver con nuestra concupiscencia y con los deseos de nuestra carne. Cuando esos conflictos internos se levanten en tu vida, como si de un gigante se tratara para resistir la voluntad de Dios, cuando sientas que tu atracción por las cosas de este mundo está haciendo peligrar tu estabilidad espiritual, recuerda en quién has creído. Y hemos mencionado ya quién es el Señor, ¿verdad? Hemos mencionado muchos de sus atributos, muchas de sus cualidades. Cuando te encuentres en cada una de estas situaciones u otras que no he mencionado, pero que son igual de duras y de difíciles, recuerda en quién has creído y que no tienes por qué ceder. No tienes por qué ceder ante el enemigo. No tienes por qué ceder ante la tentación. No tienes por qué ceder ante el deseo de tu carne. No tienes por qué ceder ante la influencia del mundo. ¿Por qué? Por el que habita dentro de ti ya te ha dado la victoria. Puedes mantenerte firme porque ya tienes la victoria por medio de Cristo. No por medio de tu habilidad, de tu inteligencia, de lo que sepas o dejas de saber, sino por medio de Cristo, que venció, que derrotó a sus enemigos en la cruz del Calvario. Y hermanos, esto era un concepto muy claro que el apóstol Pablo tenía. Lo dice directamente, pero también lo hemos reflejado en sus escritos. Y me gusta la seguridad de las palabras del apóstol Pablo. Palabras evidentemente que han sido inspiradas por el Espíritu Santo. Y él dice en 2 de Timoteo 1:12, un pasaje que muchos de ustedes conocen. Dice de la siguiente manera, porque yo sé a quién he creído. Y no solamente eso, dice, y estoy seguro. No es que dudo, no es que a mí me parece, no, yo estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Pudieras tú decir lo mismo? ¿Pudieras tú decir que yo sé a quién he creído? ¿O tu mente está llena de dudas con respecto a Dios? Tal vez tu mente está llena de ideas torcidas sobre quién es Dios, sobre si Él es fiel, si te ayudará, no te ayudará. Pablo dice, yo sé a quién he creído y estoy seguro. Esa misma seguridad deberíamos tenerla cada uno de nosotros con respecto a quién es Dios y con respecto también a las diferentes luchas, dificultades que nosotros enfrentamos contra todos estos enemigos de los cuales la Biblia nos habla. Por lo tanto, empezamos siempre exaltando y honrando al Señor por encima de todas las cosas. Y ahora sí, hermano, sigo un poco más con lo que empecé la semana pasada, hablando acerca de ese enemigo. Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 8, es el pasaje que durante 2 semanas, o uno de ellos, hemos tomado como referencia para hablar de algunos de esos enemigos espirituales. Y mire, usted va a cualquier iglesia cristiana y usted le pregunta a un creyente, mira, ¿cuáles crees tú que serán los enemigos de un cristiano? ¿Sabe? El primero probablemente que le van a decir es el diablo. Quizás se quede pensando luego para decir, bueno, y también el mundo y también la carne, pero vamos a decir que el más común, el que se suele repetir con bastante frecuencia dentro de los ámbitos cristianos como uno de los grandes enemigos del creyente y del pueblo de Dios es el diablo. Y la Biblia dice en este pasaje, Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, que ya lo hemos leído, dice,
sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Este pasaje nos enseña que el diablo es un ser activo. Él no está durmiendo en su cueva, invernando, a ver qué, cuando se despierte, a ver qué es lo que hace. No, es un ser espiritual que está activo y de manera continua. Él está organizando, Él está planificando y Él está trazando estrategias más efectivas contra ti y contra tu familia también. No creas que Él está cruzado de brazos. No creas que esto es cosa del azar o de la casualidad, lo que pasa o lo que deja de pasar. Satanás, el diablo, está activo. Y vuelvo a repetir, él está trazando estrategias efectivas contra ti, contra tu familia, contra tu relación con Dios y así sucesivamente. Él estudia los tiempos y estudia cuál es el momento oportuno para lanzarte sus ataques. ¿Cuándo fue y tentó al Señor Jesucristo? Después de 40 días de ayuno, en un momento donde físicamente su cuerpo estaba débil, ahí fue Satanás, aprovechando la debilidad física o el momento. Pero el Señor lo enfrentó como tenía que ser enfrentado. Él aprovecha, Él busca el tiempo, el momento oportuno para lanzarte sus ataques. Él observa tus fortalezas y observa también tus puntos débiles para estudiar qué estrategias son efectivas contra ti. ¿Por qué Él hace esto? ¿Por qué observa? ¿Por qué estudia? ¿Saben por qué? Porque el diablo no es omnisciente. Solamente Dios es omnisciente. Solamente Dios conoce todo acerca de nuestra vida. Conoce lo más íntimo y profundo de nuestro corazón. Pero Satanás no. El diablo es un ser espiritual evidentemente, pero no es omnisciente como Dios. Pero Él está observando esos puntos fuertes o esos puntos débiles en tu vida para estudiar qué tipo de estrategia va a utilizar contigo. Él observa si tú vives una vida ordenada o si vives una vida desordenada, buscando puertas abiertas que Él pueda utilizar en contra tuya o en contra de la iglesia del Señor. Hay un pasaje en las Escrituras que dice claramente, y usted lo sabe, no deis lugar al diablo. ¿O no lo dice, hermano? No deis lugar, no deis oportunidad al diablo, porque Él está observando nuestro buen orden o desorden de vida, buscando esas puertas abiertas que pueda utilizar en tu contra, en contra de tu familia, en contra de la iglesia del Señor. Él estudia tu carácter, porque vuelvo a repetir, Él no es omnisciente. Él estudia tu carácter, tus intereses. Satanás estudia tus aspiraciones, tus debilidades, para saber cómo explotarlas, cómo atacarte. Y Él te está observando. Él conoce si eres una persona responsable y seria con respecto a tu compromiso con Dios, o por el contrario, si eres una persona irresponsable. Si te da igual tu vida espiritual, Él lo sabe. ¿Por qué? Porque te observa. Y pudiera hablar mucho más de todo esto, pero creo que es suficiente para que podamos entender que para Él canalizar sus ataques hacia nosotros, Él nos observa, Él estudia, Él mira, Él traza planes, estrategias y todo esto. Lo que estoy hablando, hermano, no son conjeturas, no son argumentos sin sentido, sino es lo que nosotros podemos apreciar cuando estudiamos las Escrituras y observamos la manera que Él tiene de actuar. Por eso digo que nuestra fuente de revelación es la Biblia, no es un libro de ocultismo. No es una película de miedo donde ves que las puertas se abren y se cierran solas y la gente se queda perpleja ante esas cosas. Si usted quiere saber cómo actúa el enemigo, vaya a las Escrituras. Y la Biblia nos va a enseñar cómo Él opera, cómo Él trabaja para hacernos daño. Sus ataques no son fruto de la desesperación. No cree usted en ningún momento que Satanás está desesperado por hacerle daño. Él no actúa de manera impulsiva, como a veces actuamos nosotros, sino con un plan metódico y estudiado hasta el más mínimo detalle. Eso es lo que hace el enemigo. Sus ataques están programados y adaptados a quienes Él los envía. No crean que Satanás es un ser ignorante, un paleto. No lo crean en ningún momento. Él es un ser espiritual, es malo, es ruin,
quiere hacerte daño, es mentiroso, padre de mentira y todas esas cosas que dice la palabra, pero no lo hagas tonto porque no lo es. Él cree, a él le gustaría que tú creyeras que él es tonto, porque así bajarías la guardia y él te atacaría con más facilidad. Recuerda que él es un ser astuto, tiene habilidad sobrehumana para engañarnos. Tal vez tú te piensas o te consideras más listo que él, más inteligente que él. Quiero decirte que no es así. Él tiene una habilidad sobrehumana para engañarnos. Él planifica estrategias a corto y largo plazo, como dije la semana pasada. Tiene poder para disfrazarse y muchas cosas más. Ahora, ¿cuál es su manera de operar o cómo actúa el enemigo? La Biblia no nos deja oscura, hermano, respecto a este ser espiritual, sino que nos provee todas las herramientas que necesitamos para que podamos discernir cuál es el propósito del enemigo, cómo trabaja, cuál es su influencia, cuál es su modo de operar y cómo hacerle frente. Ya la Biblia nos enseña esas cosas. Y digo esto porque a veces nos sorprende la propia ceguera que tenemos en el contexto de la iglesia. Cómo ignoramos todo lo que ya la Biblia nos dice acerca de este ser. Incluso no somos capaces ni siquiera en ocasiones de discernir su obra, cómo está destruyendo tu propia vida, tu propia familia o aún la iglesia del Señor. Hablamos de él como nuestro enemigo, pero ni siquiera somos capaces de discernir en muchas ocasiones cómo él está actuando. Y eso ya lo enseña la Biblia. No vayas a buscarlo en otro lugar. Y podemos aprender acerca de él en las Escrituras, por ejemplo, por medio de sus nombres. Cada uno de los nombres que la Biblia le designa a Satanás refleja su carácter y refleja su manera de actuar contra los hijos de Dios. Uno de ellos es el más común, el diablo, que ya lo hemos mencionado. Diablo significa adversario, opositor de los santos. De la humanidad también, por supuesto, pero de manera especial, él es opositor, él es el adversario de los hijos de Dios. Este versículo que hemos leído en Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro, no el de otro, vuestro adversario. Está hablando acerca de los creyentes, ¿vale? Cuando el apóstol Pedro está escribiendo esta carta, no se la está escribiendo a los incrédulos, está escribiendo a los creyentes y dice, Satanás es vuestro adversario. Él es el que se opone, él es el que obstaculiza. Porque el propio término de adversario describe a alguien que se opone en nuestra vida, alguien que obstaculiza. ¿Qué es lo que obstaculiza? Todo aquello que tiene que ver con nuestra unión, comunión y obediencia a Dios. Él obstaculiza todo eso. Él trata de poner freno al propósito de Dios para tu vida. Él trata de obstaculizar tu crecimiento espiritual. Él trata de obstaculizar todo aquello a lo que Dios nos llama en su palabra. El apóstol Pablo en una ocasión, él manifiesta que tenía las intenciones de ir a Tesalónica. Y no una, sino varias veces. Pero dice la palabra que Satanás lo estorbó para que no pudiese ir a aquel lugar. Concretamente lo dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 y verso 18. Él dice que fue estorbado por Satanás. ¿Qué estaba haciendo? Tratando de impedir el propósito de Dios. ¿Cuántas veces tú has querido avanzar en la fe, en el crecimiento espiritual y has encontrado obstáculos, impedimentos? ¿Cuántas veces te has propuesto, bueno, voy a santificar más mi vida? Y de repente aparece todo tipo de tentaciones y ofertas del enemigo. ¿Para qué? Para obstaculizar, para frenar tu avance y tu crecimiento espiritual. Y esto es un buen momento para hacernos esta pregunta. ¿Hay algo tal vez que está obstaculizando tu vida espiritual? ¿Tu crecimiento? Pueden ser muchas y variadas las formas en las que el enemigo manifiesta su oposición. A veces lo hace de manera directa y frontal. ¿Me puedes poner un ejemplo? Por supuesto. En los últimos años, en Guinea y otros países africanos, miles de cristianos han sido asesinados a causa de su fe en Cristo. Iglesias enteras
han sido quemadas con los creyentes dentro de esas congregaciones. Y esto lo hemos visto en las últimas noticias de Puertas Abiertas, ese ministerio que trabaja con la iglesia perseguida. Y en los últimos años, no te estoy hablando de 50, 70 o 100 años atrás, sino el año pasado, el otro anterior, hemos recibido noticias y estamos recibiendo también actualmente de lugares, de hermanos que están perdiendo la vida a causa de la fe. Hay enfrentamiento, hay oposición directa del enemigo, directa en estos lugares. Y hay otro tipo de oposición de la que a veces ni nos damos cuenta. Oposición que se realiza con sutileza por parte del enemigo. Y no solamente lo vemos en el ámbito espiritual, aún en la sociedad. Usted no se da cuenta cómo los gobiernos aprueban todo tipo de leyes contrarias a la moral y a la santidad de Dios. No asocie solamente al enemigo con respecto a la fe cristiana. Él es malo en todos los sentidos y en todo lugar y en todo ámbito. Y aún los propios gobiernos, los gobernadores, los reyes de este mundo, las naciones completas son víctimas y cautivas de su propio engaño. Y se aprueban leyes que van en contra de la moral y de la santidad de Dios para corromper la sociedad. A veces a través del desinterés, la apatía, la difamación, la dejadez son actitudes que Satanás utiliza para oponerse, hermanos, a nuestro crecimiento, a nuestra vida espiritual, a nuestra relación con Dios. Otro de los nombres que la Biblia le asigna, y ya lo hemos mencionado, él es mentiroso y padre de mentira. Es una de sus armas predilectas. De hecho, la usó una vez y le dio muchos resultados que ha seguido usándola. En el libro de Génesis nos dice la palabra que él engañó a Adán y Eva. Y como le dio resultado, la ha seguido utilizando hasta el día de hoy. Su poder para engañar es tal que él engaña a las naciones completas, como dije anteriormente. Él engaña a los gobernadores, a los reyes de este mundo. Pero ¿saben qué? Aún a los escogidos no están exentos de ser engañados. Eso lo dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 13 y versículo 22, dice esto. Y para arrastrar al engaño, el enemigo de nuestras almas utiliza todos los medios a su alcance. Él se mueve en ámbitos como la cultura, lo que le enseñan a tus hijos en la universidad o en el colegio. Él se mueve en los ámbitos del arte, la política, la filosofía y también la religión. Su influencia abarca cualquier ámbito en el que nos movamos nosotros, sea físico, sea material, social o espiritual. Él se mueve en cualquier área. Pero de manera especial, el enemigo se mueve en todo aquello que tiene que ver con la fe, con la religión o con la espiritualidad, si le gusta más este término. ¿Y por qué él lo hace ahí? Mire, porque él conoce la inclinación que el hombre tiene hacia las cosas espirituales. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 3 y versículo 11, que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Y usted se preguntará, ¿y eso qué es? Es la inclinación innata que hay dentro de nosotros hacia las cosas espirituales. Y él, como buen estratega, él busca la oportunidad de explotar esa inclinación hacia lo espiritual para confundirnos, para llevarnos por un camino torcido, para alejarnos de Dios. Satanás conoce ese pasaje mejor que nosotros mismos. Y la mayor parte de las advertencias que nosotros encontramos en la Biblia, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, se centra esas advertencias en aquellas cosas que tienen que ver con la vida espiritual, con la fe, con la comunión con Dios, con la obediencia a Dios. Sus ataques van enfocados en el pueblo de Dios en esa línea y en esa dirección. Ya desde la antigüedad él enviaba profetas falsos para desviar al pueblo. Jeremías capítulo 23, verso 32 dice así: He aquí, dice el Señor, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras. Y usted puede darse cuenta fácilmente si lee las Escrituras cómo aparecían X profetas.
hablando en nombre de Dios, pero que no era Dios el que había hablado, contando sueños, como dice aquí, que eran mentirosos. ¿Cuál era el propósito? Desviar al pueblo de Dios. ¿Desviarlo de qué? ¿De quién era Dios? De la adoración, de la entrega, de la consagración a Dios. Tal vez usted diga, bueno, eso era en el Antiguo Testamento, hoy día sigue pasando lo mismo. Y el Nuevo Testamento está lleno de advertencias, las epístolas de Pablo, las de Juan y las de Pedro, hemos leído ahora mismo. Nos dice la palabra que vendrán falsos profetas, falsos maestros, falsos obreros para tergiversar la verdad de Dios. Y ¿saben qué, hermanos? La mentira nunca se presentará como tal. Nadie dirá, oiga, vamos a reunirnos que les voy a contar una gran mentira. Nadie va a decir eso, ¿verdad? Porque la mentira nunca se presenta como tal, sino que vendrá disfrazada. Y a veces con argumentos que van a seducir a muchas personas. Una mentira puede venir disfrazada de una nueva revelación. Es muy habitual y sobre todo en las redes sociales hay mucha gente que está buscando esos vídeos. Mira, hay una nueva revelación en el Señor. Algo que no se ha descubierto todavía. Y la gente le, ay, a ver cuál es esa nueva revelación. Viene disfrazada de una verdad profunda de las Escrituras que nadie entendía, pero que X persona tuvo luz y te lo va a enseñar. La mentira viene disfrazada de argumentos como tales como que esa enseñanza nos va a dar una mayor comprensión o un conocimiento superior de la palabra de Dios. Mentiras que vienen disfrazadas de verdad, de justicia y de buenas causas. Pero su fin, ¿saben cuál es? Tergiversar la palabra de Dios. Satanás enviará espíritus engañadores, no solamente a las naciones como ya hemos hablado, sino a las iglesias. Personas que hablarán bajo la influencia de demonios. Y tal vez usted piense, eso no puede ser. O tal vez usted piense, bueno, nos daremos cuenta si vemos que le está saliendo espuma por la boca, si tiene un temblique raro, va esto. No, hermano. Esas personas tienen apariencia de piedad, dice la Escritura. Son emisarios de Satanás. Y nos dice la palabra que ellos traerán enseñanzas demoníacas. Su origen son espíritus engañadores. Y como digo, tendrán apariencia de piedad, aparentarán ser bíblicas. Esas enseñanzas, incluso esas personas, aparentarán ser sanas y verdaderas. Pero el objetivo final, y escúcheme bien, es apartar de la verdadera fe a los cristianos. Mire lo que dice, porque esto no es invención mía. Yo no tengo capacidad para inventar estas cosas. Soy muy torpe. Primera de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué significa eso? Abandonarán, renunciarán la fe. Hombre, ¿y eso por qué? Continúa la palabra, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Se dan cuenta? Eso lo dice la Escritura. Para ir avanzando y terminando, no tenemos tiempo para mucho más, ya seguiremos más adelante. Otro de los nombres que la Biblia le asigna a Satanás es el ladrón, ¿vale? ¿Qué es un ladrón? No hay que ir a una universidad para darse cuenta. Un ladrón es alguien que se apropia de lo ajeno, ¿cierto? Todos sabemos cuál es la definición. Y la Biblia, el Señor Jesucristo, hablando cuando Él dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, Él también dice que el enemigo vino a hurtar, matar y destruir. Y Jesús lo compara en ese pasaje, Juan 10:10, con un ladrón. Ahora, ¿sabe usted cuál es la diferencia entre hurtar y robar? Tal vez usted diga, bueno, es lo mismo. Bueno, en el principio básico es lo mismo, es quedarse con lo ajeno. Pero hay una gran diferencia entre hurtar y robar. Cuando hablamos de robar, y esto lo puede buscar usted en el diccionario que se lo dirá de la siguiente manera, robar implica una intimidación, una amenaza e incluso actos de violencia por parte del ladrón para quitarle algo a alguien, ¿vale? ¿Cuántos testimonios hay de personas que han ido por la calle, algunos hermanos que vienen de otros países, y no hay que ir a otros países, aquí mismo? Alguien te agarra en una esquina con una navaja, con una pistola y te dice, dame lo que tienes. O te mete un tiro, te doy un navajazo ahora mismo. Y la persona, eso se llama intimidación y amenaza.
Y si la persona se resiste, le da un cariñito, ¿verdad? No, le da un buen golpe, actúa con violencia. ¿Para qué? Para robarle. Eso es el robo. Pero hurtar, ¿no es lo mismo? No. Hurtar, el significado, y es el término que utiliza aquí la palabra, incluso en el original griego utiliza una palabra, un término que se pronuncia klepto, del cual deriva kleptomanía, ¿vale? Ese desorden, dicen algunos, ese desorden mental que algunos tienen en apropiarse de lo ajeno. Bueno, es que es una debilidad, no, eso se llama pecado. Lo pueden poner como les dé la gana. La kleptomanía deriva de esa palabra. Y justamente en Juan 10:10, el término que se utiliza es y significa agarrar lo ajeno, tomar posesión de lo ajeno en secreto, con astucia y sin violencia. Y eso es lo que hace Satanás. Él no viene, él no invade tu vida para quitarte lo que tiene. Él es astuto, recuerden, y él lo que hace es hurtar. Él viene con toda sutileza, con engaño, y se apropia de lo tuyo, se apropia de lo ajeno. En su astucia y en su sagacidad, Satanás tratará de quitarte la paz de tu vida. Tratará de quitarte el gozo de tu vida, la seguridad. Tratará de robarte esa relación con Dios, y Él lo hará muy sutilmente. Él hurtará esas cosas sin que te des cuenta. ¿Por qué? Lo hará con astucia, con engaño. No será un robo con violencia, no, porque te darías cuenta. Él lo hace con astucia. Lucas capítulo 8, y estoy terminando, del versículo 5 al 15, alguno está pensando, sí, dice está terminando y luego se mete 20 minutos más. Bueno, estoy llegando casi al final. Lucas capítulo 8, del versículo 5 al 15, nos cuenta Jesús la parábola del sembrador y la semilla. Y ustedes saben que hay varios tipos de terreno que se menciona. El sembrador salió a sembrar y la semilla cayó en el camino, entre pedregales, entre espinos y en buena tierra. Y una de esas es en el camino. Y dice la palabra, nos da la explicación de esa escritura. Y los versículos 11 y 12 nos dice, y escuche bien, dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo, fíjate lo que dice, no viene otro agricultor, no. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salve. ¿Qué está haciendo? Hurtando esa palabra en tu corazón. Él no va con violencia, sino él con astucia quita esa palabra del corazón para que no crea. ¿Quién quita la palabra del corazón, hermanos, según este pasaje? El diablo. Y hay toda una influencia satánica operando para que no recibamos la palabra. ¿Por qué cree usted, hermano, que cuando se hace un evento evangelístico o un simple repartir unos tratados te encuentras con problemas y dificultades? Yo no sé si ustedes han visto las redes sociales últimamente, pero se hizo un evento donde acudieron miles de personas en Madrid, vino el hijo de Billy Graham y tuvieron un festival, creo que le llaman, un festival evangélico. ¿Han visto eso en las redes sociales? Pues es increíble la cantidad de personas que están escribiendo qué cosa más ridícula, esto, lo otro, esto es una secta que está creciendo, etcétera, etcétera. Es una forma de hacer oposición a lo que Dios está haciendo. Cuando alguien está tratando de recibir o escuchar la palabra, hay toda una influencia por parte del enemigo para que no recibamos esa palabra, para que no la creamos. El diablo siempre estará presentando argumentos con astucia, sin que te des cuenta, porque de eso se trata, hurtar. Él tratará de desacreditar la palabra de Dios cuando llegue a tus oídos. ¿Para qué? Para arrancarla de tu corazón. A veces habrán argumentos como para hacernos dudar de la veracidad y de la autoridad de esa palabra. Y te dirá, bueno, son palabras de hombre. Eso no viene de Dios. ¿Quién te ha dicho que eso es de Dios? Argumentos también como que se levantarán personas de relevancia, intelectuales de renombre que
Son personas admiradas en la sociedad, llamados expertos, para decir que la Biblia está llena de contradicciones. Y como hay muchas personas que tienen puesta su mirada en esos personajes, le darán más credibilidad a ellos que lo que dice la palabra. Argumentos que se levantarán por parte del enemigo tratando de falsificar el contenido de la palabra de Dios, rebajándola o comparándola a la palabra de un hombre. Aún en nuestras reuniones, hermanos, porque no estamos exentos. Reuniones como esta en cualquier otra iglesia, cuando la palabra de Dios es expuesta, el diablo vendrá a susurrar: no lo escuches, eso no es de Dios, eso es una opinión personal. Muchos cerrarán sus oídos y otros cerrarán sus corazones. ¿Por qué? Porque la función, la estrategia del enemigo es que tú no creas, tú no recibas la palabra de Dios. Porque él sabe mejor que nosotros el poder que tiene la palabra. La palabra tiene un poder transformador que cambia vidas. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, así dice la Escritura. Pablo le decía a Timoteo: toda palabra es inspirada por Dios, o toda escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. ¿A fin de qué? De que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Tú crees que Satanás no sabe esos versículos? Él lo sabe. Estas personas no pueden recibir la palabra. Tengo que poner freno, tengo que obstaculizar de alguna manera, porque si no, estas personas terminarán creyendo en ese Jesús. Dios hará una obra en ellos y ellos se convertirán en enemigos míos y tratarán de detener el reino de las tinieblas predicando el mensaje de salvación. Por eso Satanás trata de obstaculizar. Tratará, hermanos, de robar tu gozo. El cristianismo es sinónimo de gozo. ¿Usted lo cree? No digan amén por compromiso. El gozo del Señor es mi fortaleza, dice la palabra. ¿Sí o no? La Biblia dice que Dios derramará gozo sobre nuestro corazón. Eso no significa que usted tenga que estar con la sonrisa colgate 24 horas al día. No hablo de ese gozo, de esa alegría, de esa cara sonriente todo el día. Hablo del gozo, de la seguridad de Dios en nuestro corazón. ¿Sabes qué? Él tratará de robarte ese gozo. Satanás tratará de robarte la paz que Dios te da, la seguridad y todas estas cosas. ¿Y cómo lo hará él? Por medio del pecado. Él tratará de hurtar todas esas bendiciones que Dios nos ha dado por medio del pecado. Te seducirá a ti y a mí a actuar de forma contraria a Dios. ¿Para qué? Para hurtar esas cosas. Hay un salmo que refleja esta verdad. No lo vamos a leer, pero le invito a que lo haga en su casa. El Salmo 51. Hay una oración de un hombre desesperado. Es la oración de David, el rey. Y él ora en forma, vamos a llamarle desesperada, a causa de su pecado. Y él hace una serie de manifestaciones en esa oración que debe ponernos a pensar. Por ejemplo, él dice: vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Qué pasa, David? Vuélveme el gozo de tu salvación. Su pecado lo estaba llevando a un punto donde él no sentía ni siquiera el gozo de Dios. Es una forma que Satanás utiliza para arrancarle ese gozo. Y la paz también, dice él, y espíritu noble me sustente. Verso 10 y 11 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Sabes por qué? Porque él se sentía sucio delante de Dios. Mis maldades están delante de mí, dice él. Él se sentía sucio, dice: renueva un espíritu recto dentro de mí y no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, dice la palabra. Y él sabía lo que esto significaba, porque él fue testigo cuando el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, que ya llegaremos a él en algún momento. Él fue testigo de cómo terminó esa vida que vivió en desobediencia a Dios, en rebeldía a Dios, y cómo el Espíritu de Dios había ido, dice la palabra de Saúl. Él era consciente de eso y ahora, consciente de su pecado, David dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué estaba pasando en la vida de este hombre en ese momento? Él había caído víctima de su pecado, ¿vale? Toda una estrategia que fue orquestada por Satanás.
Con esto no estoy diciendo que David no tuvo responsabilidad alguna. No estoy diciendo eso, ¿vale? Porque tenemos la tendencia que la culpa es del diablo, a la culpa del diablo. No. David era consciente cuando estaba pecando. David sabía que estaba haciendo lo indebido, pero él abrió una puerta al enemigo que lo sedujo, ¿vale? Que lo impulsó a pecar. ¿Cuál fue su pecado? Él adulteró con Betsabé y mandó asesinar a su marido Urías. Todos conocemos esa historia y si no la conoce, léala, que está en la palabra de Dios. Satanás utilizó el pecado como una puerta abierta para robar, para hurtar el gozo, la seguridad y la paz del corazón de este hombre. Hay otros nombres que la Biblia nos dice acerca de Satanás y su manera de actuar, pero eso será para otra oportunidad. La próxima semana seguiremos hablando sobre este tema y cómo afrontar todo eso. Pero recuerda hoy estas tres cosas. Satanás se opone a que vivas en comunión y en obediencia a Dios. Él buscará la manera de poner estorbo, obstáculos para que tú no avances en este camino. Él miente, no hay verdad en él, dice la palabra. Su astucia sobrepasa tu inteligencia. No te confundas. Su astucia sobrepasa tu inteligencia para mentir. Él hurta sin que apenas te des cuenta, con el objetivo de apartarte del Señor. Esto es lo que hace el enemigo. Pero ¿saben qué? Lo más importante, y vuelvo al principio, es un enemigo vencido. Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Y solo Dios es todopoderoso. Porque no quiero que te vayas para tu casa pensando, vos, este enemigo, ladrón, mentiroso. Dios le ganó la batalla. Dios es el vencedor. Dios es el que nos ayuda a alcanzar la victoria sobre este enemigo. Amén.